Bien, pues vamos a explicar los teoremas del cateto y de la altura, ¿vale? Son dos teoremas. Dicen, nosotros tenemos versan sobre los triángulos rectángulos, ¿eh? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Los tres ángulos del triángulo forman 180 grados, suman 180 grados, pues si uno de ellos es de 90, pues el triángulo es rectángulo y tiene tres lados. El más grande lo vamos a llamar A, que es la hipotenusa, luego B y C, ¿vale? Como es un triángulo rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras, pero los teoremas del cateto y de la altura no son el teorema de Pitágoras, ¿eh? ¿Qué tienen diferente? Pues tienen diferente que si tú pintas este doblado, si tú pintas el triángulo rectángulo torcido, vamos, que lo tumbas, pues esta es A, esto es B y esto es C. Si aquí trazas la altura, al ser un triángulo rectángulo, si tomas la base como uno de los catetos, la altura sería inmediatamente la del otro cateto. Y si lo tumbas de este lado, si lo tumbas así, esto es B, esto es C y esto es A, el ángulo recto está aquí, pues esto lo tomarías como base y esta sería la altura, ¿vale? Como los triángulos tienen tres alturas, pues en los triángulos rectángulos tiene dos alturas, coinciden con los catetos. Hay una altura, que es la que se dibuja sobre la hipotenusa, que no coincide con ningún cateto, claro. Bueno, pues si trazamos esa altura sobre la hipotenusa, se forman aquí dos trocitos que se llaman proyecciones. A esta la vamos a llamar N y a esta la vamos a llamar M. Bueno, pues estas proyecciones cumplen la siguiente condición. El cateto C al cuadrado es la multiplicación de la hipotenusa por su proyección, la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. Y el cateto B al cuadrado es la hipotenusa multiplicada por su proyección. Bien, este es el teorema del cateto, ¿vale? O de los catetos. Y luego está la altura, que la llamamos H de inglés high. Bueno, pues la altura cumple la condición que dice que la altura al cuadrado es la multiplicación de las dos proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, Entonces, ¿a qué vamos a dedicar hoy el vídeo? Pues vamos a dedicar el vídeo a saber de dónde sale esto, porque estas fórmulas luego se utilizan en problemas siempre que intervenga un triángulo rectángulo y que nos pidan la altura sobre la hipotenusa o no la den y nos pidan otras cosas. ¿De acuerdo? Pero ¿de dónde salen estas fórmulas? Pues vamos a ver. Yo me he pintado un triángulo equilátero, rectángulo, perdón, un triángulo rectángulo que me lo he pintado tamaño folio. Si yo lo coloco así de pie, pues esta sería la hipotenusa, esto es el ángulo recto, un ángulo aquí agudo y otro ángulo agudo, claramente, porque no puede ser obtuso si ya tenemos uno recto y tienen que sumar 180 grados. Bueno, lo ponemos tumbado, como en la figura que he dibujado aquí. Lo tumbamos sobre la hipotenusa. Un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Y aquí está el ángulo recto. Bueno, si trazamos esta altura, que es una recta en perpendicular que pasa por el vértice y llega al lado opuesto, que es la hipotenusa, por eso es la altura sobre la hipotenusa, pues se me va a quedar el triángulo rectángulo dividido por la altura, ¿verdad? Se me va a formar esto. Este triángulo rectángulo lo he descompuesto en dos triángulos rectángulos a su vez, ¿Veis? Lo he superpuesto por la altura del lado de la hipotenusa. Este sigue siendo el cateto C, el cateto B y todo este sigue siendo la hipotenusa A. Esta es la altura, la llamamos H, high en inglés, ya la H no va a significar hipotenusa, va a significar altura. Y ahora vamos a llamar N a la proyección del cateto sobre la hipotenusa y M a la proyección de este otro cateto sobre la hipotenusa. ¿Entendido? O sea que tenemos dos triángulos rectángulos y con el básico tres. Tenemos tres ángulos rectángulos que se me han formado a partir de uno. Bueno, fijaos, si yo los coloco de esta otra forma, fijaos que este ángulo es rojo, ¿verdad? Y este ángulo es azul como los que yo tenía aquí. Yo si a esto le doy la vuelta, lo voy a tener el rojo, el azul está aquí, ¿verdad? Este es el azul. Y si yo le doy la vuelta a este rojo, pues ese sigue siendo este rojo. Si yo coloco estos dos triángulos rectángulos y el básico
yo los coloco de pie. Fijaos que los puedo poner en posición de tales, en lo que se llama posición de tales, porque coinciden, son proporcionales, coinciden sus ángulos. Fijaos, voy a bajar un poquito, ¿veis? Están en posición de tales, este lado, este cateto, es proporcional a este, se está en paralelo y también a este, ¿vale? Esta era la altura, la teníamos pintada de verde, y esta era la proyección M, ¿vale? ¿De acuerdo? Están en proporción de tales. Como están en proporción de tales, yo puedo aplicar las semejanzas de triángulos, las semejanzas de triángulos que estudiábamos en cursos anteriores. Bueno, pues vamos a ver. Si yo aplico la semejanza de triángulos a estos dos, pues me va a quedar que es B partido por M va a ser igual a A partido por B. Me voy a centrar en este cateto y en la hipotenusa. Yo hago, repito, B partido por M, B partido por M tiene que ser igual a A partido por B. La hipotenusa entre la hipotenusa, lados homólogos. Es decir, de aquí, haciendo el producto en cruz, me queda que B por B, B cuadrado, es igual a A por M. Ya tengo una de las fórmulas del teorema de los catetos, del teorema del cateto este en concreto. Bien, si yo hago esto lo propio, pero con el otro triángulo, tengo estos dos triángulos que están en posición de tales, los tengo en posición de tales, pues yo los voy a separar para que se vea bien y entonces hago lo mismo de antes. Voy a hacer, pero esta vez me voy a fijar en el cateto que pone C. C dividido entre N va a ser igual a A dividido entre C. Es decir, C dividido entre N, cateto dividido entre cateto homólogo, tiene que ser igual a hipotenusa dividido entre hipotenusa. A partido por C. Y de aquí, haciendo el producto en cruz, C por C, C cuadrado, igual a por N. Y ya tengo la siguiente ecuación que me saca el cateto, teorema de los catetos. Bueno, genial. Pues vamos, ya que estamos aquí, vamos a utilizar ahora, hemos hablado de de este cateto con su proyección y las hipotenusas. Ahora vamos a hacer lo mismo con los dos catetos, ¿vale? Nos vamos a centrar solo en los dos catetos. Al centrarnos en los dos catetos, yo tengo que sería B entre H, este cateto entre este cateto, tiene que ser igual a C entre N, que era su proyección sobre la hipotenusa, C entre N, ¿vale? B entre H es igual a C entre N. De aquí me sale una fórmula, haciendo el producto en cruz me sale que B por N es igual a C por H, ¿vale? B por N es igual a C por H, ¿de acuerdo? Bien, esto es H y esto es N. Bien, pues vamos a coger el otro triángulo y me queda, vamos a centrarnos ahora, antes nos hemos centrado en cateto e hipotenusa, ahora nos vamos a centrar en los catetos solos. Entonces haríamos B entre M va a ser igual a C entre H, Son los lados homólogos de estas dos figuras semejantes que pusimos en posición de tales y coincidían los ángulos. Entonces, repetimos, B, este cateto entre este de aquí, y C entre H, ¿vale? Esta H era la altura del principio y esta M era la proyección del cateto del B sobre la hipotenusa, acordaos. Bueno, entonces de aquí me sale en producto en cruz B por H es igual a C por M, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos que me han quedado dos fórmulas, esta y esta. Muy bien, ¿qué tal B por H, C por M? B por N igual a C por H. Fijaos, si yo cojo y voy a escribirla B por H igual a C por M. Y esta de aquí, C por H igual a B por N, ¿vale? Las he vuelto a escribir. Si yo ahora lo que hago es multiplicar este miembro y multiplico este miembro, pues claramente seguirá siendo igual. B por H, C por H es igual a C por M, B por N, ¿verdad? ¿Entendido? Claro, me queda
Si yo esto multiplico esto por esto y esto por esto, pues claramente se me mantiene la igualdad, ¿eh? Repetimos. Ahora aquí hacemos la propiedad conmutativa y me queda b por c, h cuadrado, c, b por c, m por n, ¿vale? Propiedad conmutativa da lo mismo como los pongamos. Lo que pasa es que lo pongo así para que nos demos cuenta que b por c y b por c se repiten. Como no son igual a 0, porque son distancias, puedo simplificar. Divido los dos miembros de esta ecuación que me ha quedado entre b por c y finalmente al simplificar me queda h al cuadrado igual a m por n. O n por m, queda lo mismo, ¿vale? De ahí sale la fórmula del teorema de la altura. ¿Entendido? Y todo lo hemos sacado a partir de la semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos en posición de tales, En posición de tales. Un triángulo rectángulo se divide por la altura en otros dos triángulos rectángulos que resulta que son semejantes al primero. Terminamos como hemos empezado. ¿Entendido? ¿Qué pasa? Pues que este ángulo es azul, como este de aquí. Este ángulo es azul. Y esta esquinita, que junto con la otra esquinita me hacían el ángulo recto, pues esta esquinita, ya hemos visto que al ponerla en posición de tales, era el ángulo rojo, es decir, el mismo que aquí. Igual, este triángulo que se me forma tiene este ángulo igual que el de abajo, y para ser semejantes, pues este de aquí es el azul. Por eso luego lo puedo poner en posición de tales. ¿Entendido? Muy bien, pues luego en el siguiente ejercicio haremos una aplicación de estos teoremas.